Hola chiquillos y chiquillas, me presento, mi nombre es Ronnie y estamos aquí frente al ejercicio número 2 de electrónica de potencia y seguimos en la parte de Dios. Antes de comenzar, lo que sí quería decirle que cualquier error o cualquier cosa que quiera explicar de mejor manera que no lo haya hecho en el video, va a estar en la descripción de dicho video. Esto aplica para todos los videos que haga y haya hecho. Cualquier cosa me pueden escribir en los comentarios o envían un correo. Ya, el correo va a estar en la descripción del video. Y comenzamos. Ya, tenemos un rectificador de media onda carga RL infinito E. O RLE con L tendiendo al infinito. Que implica cuando la inductancia tiende al infinito en henrios. Implica que el L infinito quiere imponer corriente constante. O el L cuando tiende al infinito quiere imponer corriente constante. Ya, ¿y por qué pasa esto? Porque recuerden que un inductor evita cambios bruscos de corriente. Y en este caso, como tiende al infinito, quiere imponer corriente constante. ¿Ya? ¿Y por qué puse quieren? Porque esto siempre es válido mientras que el inductor se quede sin energía. Porque este ejercicio quise hacerlo igual que el anterior, con 100 volt como valor de E, pero si hago eso, la corriente me da negativa. Y imposible que esto dé corriente negativa porque los diodos solamente permiten corriente en un solo sentido, no en el sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la L se queda sin energía. ¿Ya? Y como dije, no se preocupen mucho por eso, porque la persona que diseñe el ejercicio tiene que preocuparse de eso. Ustedes no. ¿Ya? Así que este ejercicio no se queda sin energía, por ende tuve que cambiar la E a comparación del ejercicio anterior. Referencia de energía, esto es sumamente importante y se espera que un elemento activo entregue energía y un elemento pasivo absorba energía. Y eso es como muy lógico, ¿ya? Eso es lo que se espera. No siempre es así, pero es lo que se espera. Tenemos la fuente de tensión B, si lo damos cuenta, por donde está el positivo es por donde sale la corriente del elemento. ¿Ya? Entonces ubico el positivo y acá abajo está el elemento. Eso quiere decir que la corriente sale por el positivo del elemento, hacia afuera, siempre hacia afuera. Si nos damos cuenta, las flechas de tensión y de corriente apuntan hacia arriba ambas. O también puede haber otro caso que apunten ambas hacia abajo. Y eso implica que estamos en referencia a entregar energía. Tenemos el segundo elemento activo, es una fuente de corriente constante. La flecha va hacia abajo porque si vemos el dibujo de la fuente de tensión, la corriente lo impone hacia abajo. Lo que implica que la tensión va a estar hacia abajo el positivo, ¿ya? Porque recuérdense, por donde está el positivo es por donde va a salir la corriente del elemento hacia afuera, ¿ya? Entrará por arriba, pero sale por el positivo. Y eso es lo que importa en este tipo de referencia. La fuente E, el positivo también está indicado por el dibujo, va hacia arriba el positivo, la flecha de tensión va hacia arriba, y la de corriente también tiene que ir hacia arriba. Ya que es lo mismo que decir que por el positivo sale la corriente del elemento hacia afuera. Ahora los elementos pasivos. Empezamos con el diodo. El diodo es un elemento pasivo. Eh, el diodo solamente permite corriente en un solo sentido, en este caso hacia arriba. ¿Ya? Si nos damos cuenta, en la flecha de tensión del diodo va hacia abajo. ¿Ya? Y eso es porque estamos en referencia a absorber energía. ¿Ya? Entonces el positivo va a estar por donde entre la corriente. Y la corriente saldrá por arriba, pero entra por abajo al elemento. Y ahí está donde está la tensión, el positivo. ¿Ya? Y aquí se ve más claramente ya lo común que estamos acostumbrados que por donde entre la corriente en una resistencia, y en el diodo también pasa lo mismo, por donde entre la corriente del diodo, va a estar el positivo de dichos elementos. Entonces, el positivo de la resistencia va a estar arriba porque es por ahí donde entra la corriente. ¿Ya? Y en un inductor también pasa exactamente lo mismo. Por donde entre la corriente va a estar el positivo de BL. ¿Ya? ¿Y qué son las referencias? No es más ni menos de poner un tester con dicha polaridad. O poner un osciloscopio o un amperímetro con la polaridad. ¿Ya? En simulación, por ejemplo, el positivo del amperímetro va por donde entra la corriente. ¿Ya? Y el negativo es por donde sale. Porque acuérdense que un amperímetro es un
circuito cerrado, en un cortocircuito, ¿ya? Pero ahí cuando veamos la parte de simulación, que voy a hacer un video, yo creo 2 videos más, hablaré del tema de simulación y me centraré en eso, o quizás 3 videos más. Pero ahí estén atentos porque también quiero hacer un video de otro ejercicio y después quiero hacer otro video de varias explicaciones para ver ejercicios más complejos. Pero eso por esta parte. Tenemos el rectificador entonces, media onda carga RLE con L tendiendo al infinito. Ya, L igual al infinito, o tendiendo al infinito, convierte la carga en una carga RLE con L tendiendo al infinito, valga la redundancia. La carga genera corriente constante porque el L infinito implica corriente constante. Ya, el E no se refleja en la carga. Para dibujos. Esto es solamente para graficar B carga. B carga se hace teniendo en cuenta esto. Y cuando dice E no se refleja en la carga, me refiero a la E que esté en la carga. No en el DCL, no en el D1, la E de la carga. ¿Ya? Porque esto implica que solamente vamos a comparar las fuentes de tensiones que estén en la parte rectificadora. Acuérdense, la parte rectificadora son las ramas que tengan diodos solamente. Y esos voltajes que acompañan esos diodos son los que vamos a comparar. ¿Ya? Entonces tenemos carga RL infinito y lo que se me olvidó decir es que ¿por qué no se compara E? Porque L va a absorber todos los voltajes necesarios para que la resistencia caiga un voltaje constante y por ley de Ohm eso implica que IR va a ser constante. ¿Ya? Entonces la L absorbe todos los voltajes necesarios para que la resistencia haya tensión constante y por ende en el circuito o en la carga, mejor dicho, haya corriente constante. ¿Ya? Entonces B carga de teta es igual al máximo de todo en todo instante de tiempo de B teta, que es la fuente que acompaña a D1, y 0 volt, que es la fuente que acompaña al DCL. Y se dan cuenta, el DCL no tiene ninguna fuente. ¿Ya? Pero recuérdense que un cable es una fuente de 0 volt, es equivalente. ¿Ya? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. El LKB en la carga, necesitamos decir quién es BR. Acuérdense lo que vimos delante. Por donde entre la corriente al elemento va a estar el positivo de dicho elemento. En L pasa lo mismo. La corriente sigue bajando y se topa. Donde se tope con la bobina va a estar el positivo de BL. ¿Ya? Y todos los otros elementos tienen ya puesta su referencia. ¿Ya? Entonces si pesamos el LKB por el positivo de BR, ¿a quién nos encontramos? A más B carga. Después vamos a seguir, nos encontramos a menos C. Después vamos a seguir y vamos a encontrarnos a menos BL. Entonces después llega a la resistencia por el lado negativo. Entonces, ¿qué implica esto? Que si yo hago el LKB con ese orden, pongo BR igual, empiezo por el positivo de BR y anoto después del igual, más B carga, menos E, menos BL, y tengo directamente cuánto vale BR sin igualar a cero, que es como para ahorrarse un paso. Ya, por ley de Ohm, tenemos que I carga es lo mismo que IR, ¿ya? Que es BR dividido en R. ¿Ya? No B carga dividido en R, porque muchos se equivocan en eso. Es BR dividido en R. ¿Por qué? Porque la ley de Ohm está anclada solamente a un elemento y dicho elemento es la resistencia. ¿Ya? Entonces la ley de Ohm solamente se aplica en una resistencia. Y eso es lo que estamos viendo acá. Por eso se ocupa BR dividido en R y no B carga dividido R. No tiene sentido. ¿Ya? Entonces, con lo anterior, reemplazamos BR, B carga menos E menos BL y todo eso dividido en R y ahí tenemos I carga finalmente. LKC en nodo 1, tenemos que decir quién es nodo 1. Ahí lo tenemos. Pueden haber hecho nodo 1 abajo como quieran, pero yo lo puse arriba. Más fácil. La sumatoria de corrientes que entran igual a la sumatoria de corrientes que salen. O es lo mismo, la sumatoria de corrientes que salen igual a la sumatoria de corrientes que entran. Y si hago eso, una de las cosas que no había dicho, de que tienen que nombrar quién es corriente del diodo 1, quién es el corriente de CL y la corriente de la carga ya la tenemos.
¿Ya? Entonces finalmente tenemos corrientes que salen igual a corrientes que entran, en la sumatoria en ambos casos, y quedaría I carga igual a I de 1 más I de CL. Lo otro, la corriente de la fuente B, como habíamos dicho, del positivo de tensión, sale hacia afuera del elemento la corriente de dicho elemento, que es un elemento que es activo y que está entregando energía. Ya, esa es la gracia, que entregue energía. Por eso se ocupa esta referencia. ¿Ya? Y ocupando la referencia es dicha, y B es igual a I de 1. ¿Ya? Porque si hubiese estado el positivo hacia abajo, eso implicaría que el IB, en vez de subir, hubiese estado bajando. Lo que hubiese implicado que la tensión del diodo 1 es igual a menos IB. O, o IB es igual a menos I de 1. No sé si lo dije bien, lo vuelvo a decir. Y I de 1 también es lo mismo que igual a menos IB. Pero como dije en este caso, IB es igual a I de 1, porque ambos apuntan al mismo sentido. Ya, los datos. B de teta es raíz de 2,220 seno de teta sin desfase, no hay ningún más, menos, algún ángulo restándose o sumándose. Entonces vemos que es una senoidal pura, que porque no tiene offset, si los vamos a la señal, es lo que vemos, o sea, si nos vamos al circuito, es lo que vemos en B. ¿Ya? Teta es igual a omega t, que es igual a 2pi por f. F es igual a 50 Hz, la resistencia es igual a 10 ohm, la L tiende al infinito en henrios y la E es igual a 50 volt. El circuito se encuentra funcionando en régimen permanente, lo que implica que todos nuestros cálculos van a tener como respuesta algo que se repite en el tiempo. Ya lo que no se repita en el tiempo no es parte de nuestra respuesta. Calcular la corriente media de las diferentes ramas del circuito, factor de potencia en la fuente de tensión B, obtener la forma de onda de la tensión en la carga, la forma de onda de las corrientes en el circuito y la etapa de funcionamiento del circuito. Y creo que acá, no me había dado cuenta, me faltó el factor de potencia, que es la pregunta que me faltó poner, el factor de potencia en la fuente B. Seguimos. Entonces tenemos que comparar el máximo entre B de teta y 0 volt. ¿Ya? Y aquí están dibujadas dichas señales. Y el máximo de ellas en todo instante de tiempo va a ser nuestro B carga. Un cuadro en el eje X corresponde a 30 grados, 90 grados corresponde a 3 cuadros, 180 grados a 6 cuadros, 360 grados a 12 cuadros. Medio cuadro es 15 grados, así que la cantidad de cuadros que ustedes quieran calcular lo hacen en base a eso. ¿Ya? El Bpic es raíz de 2,220, un cuadro vale raíz de 2,220 dividido en 4, que es 78 volts. ¿Ya? ¿Por qué dividido en 4? Porque si yo cuento cuántos cuadros hay hasta llegar al pic, son 4 cuadros. ¿Ya? Y eso nos va a servir en otro, digamos, en otro circuito donde haya más tensiones que comparar para poder dibujarlo lo más exactamente posible, lo más exactamente bien posible. Ya en este caso, como es la senoidal y 0 volt, no hay mucho más que hacer. Pero es importante que sepan eso. ¿Ya? La función seno, sin desfase, porque nos damos cuenta que no hay un offset, no hay nada. El teta está solo, porque es seno de teta la función. Así que no hay desfases, ni hay offset, porque como dije, no hay ninguna fuente de tensión en el diodo 1 constante que haga subir o bajar la senoidal. ¿Ya? La senoidal parte en 0 grados con 0 volt, en 30 grados con Bpic medios y en 90 grados con Bpic. ¿Qué implica esto? Que yo voy a empezar a dibujar, ¿ya? Donde empieza la señal en 0, avanzo 30 grados, llego a la mitad del pic, avanzo 60 grados, dos cuadritos, y llego al pic. Avanzo dos cuadritos más que son 60 grados, llego a Bpic medio. Avanzo 30 grados, llego a 0 de nuevo. Avanzo 30 grados más, llego a menos Bpic medio. Avanzo 60 grados más, mejor dicho, que son dos cuadritos. Llego al menos Bpic. Avanzo 60 grados de nuevo. Y llego a menos Bpic medio. Y avanzo 30 grados y llego a 0 grados o sea, a 0 volt de nuevo. ¿Ya? Creo que lo dije bien, pero cualquier cosa ustedes pueden ver que cómo es el avance
y dibujar B de teta, mejor dicho. ¿Ya? Entonces sobrevive el máximo de todos estos valores. ¿Ya? Entre teta 1 y teta 2 funciona el diodo 1. ¿Por qué? Porque se ve el B teta. Se ve la fuente de tensión senoidal. ¿Ya? Entre teta 2 y teta 3 funciona el DCL. ¿Por qué? Porque si funciona el DCL, se convierte el DCL en un cable, y si yo pongo un tester o un voltímetro o lo que quieran, un osciloscopio, entre teta 2 y teta 3, van a ver 0 volt. ¿Ya? Porque el DCL es un cable, si yo mido un cable va a dar 0 volt. ¿Ya? Y entre teta 3 y teta 4 vuelve a funcionar el semiciclo positivo de la fuente B. ¿Ya? La forma de onda de tensión corresponde a la de un rectificador monofásico de media onda carga R. Por ende, esta fórmula deberían saberla, que en ese caso de tener un monofásico de media onda tipo R, que es la misma señal que está en B carga, su B0 carga, que 0 significa frecuencia cero, que es lo mismo que decir valor medio, es Bpic dividido en pi. Y si ustedes hacen la integral, van a llegar exactamente a ese valor. Si su profesor le exige tener la integral, integre. Si no, esto se debería saber, que este tipo de señal, su B0 carga es Bpic dividido en pi. Y ahí, si hacen eso, se ahorran de hacer la integral. Interceptos. De la gráfica por simetría se obtiene directamente los valores. Teta 1 es 0, teta 2 es 180 grados, y teta 3 es 360 grados. Ya con esos tetas ya puedo integrar, hacer cualquier cosa. Así que más de eso no me interesa saber personalmente. La tensión media de la carga, por lo que habíamos dicho, es solamente reemplazar los valores. Bpic por raíz de 2 por 220, y el pi que queda abajo dividiendo al final nos da aproximadamente 99 volt como B carga medio. Forma onda de corrientes. La corriente de la carga es una constante, ya porque por el L infinito. ¿Ya? Si nosotros simulamos, va a salir una pequeña oscilación, pero en el fondo lo que estamos viendo realmente es una línea. ¿Ya? El periodo tiende al infinito, ya porque es una constante. Entre teta 1 y teta 2 funciona diodo 1, lo mismo que en tensión, seguimos el mismo orden entre teta 2 y teta 3, el DCL. Si volvemos al gráfico de tensión, vamos a ver que está DCL y después D1 de nuevo. Para que se vea más bonito y se vea y se entienda que es una constante, lo puse una línea para que se viera más bonito. ¿Ya? Y su valor máximo es I0 carga. ¿Ya? Porque ese es el valor peak cuando es una constante. El valor medio de esa señal es I0 carga. Porque es una constante. No sé más qué decir sobre eso. Seguimos. ¿Ya? La corriente del diodo 1 es la misma corriente de la fuente de tensión B. Y tiene este comportamiento. Un diodo tiene corriente cuando funciona y tiene cero corriente cuando no funciona. Y eso es lo que vemos reflejado acá. Entonces, entre teta 1 y teta 2, si vemos la gráfica de carga, está funcionando diodo 1 y por ende la carga tiene esa misma tensión en ese mismo intervalo. Y fuera de ese intervalo, cero. Y ahí es cuando se repite. ¿Ya? Y carga, después cero. Y carga, y después cero. ¿Ya? Su periodo son 360 grados. Si yo cuento los cuadritos, vamos a llegar a 12 cuadritos. Ya ahí, para que se vea más bonito. Y la corriente del DCL es la inversa de la otra. Si nos damos cuenta, funcionan 50 y 50. Ya tienen el mismo. Esto se llamaba intervalos de trabajo. No. Esto era. Bueno, digamos el intervalo de trabajo por ahora, pero tenía otro nombre técnico que no recuerdo por el momento. Sigamos. Ahí está la señal más dibujada, más bonita. El periodo sigue siendo 360 grados. Prosigamos. Corriente media. ¿Ya? Entonces de la gráfica nosotros podemos convertir directamente valores en el tiempo en valores medios. ¿Ya? Y sabemos que L, o sea, el voltaje en un inductor es L de IL de teta en este caso. ¿Ya? Y una función siendo IL de teta una constante, la derivada de una constante es cero.
Finalmente reemplazamos los valores calculados anteriormente de B carga, B0 carga mejor dicho, el E está en el enunciado y el R también está en el enunciado. Y finalmente tenemos que la corriente media es de 4,9 amperes. ¿Ya? Y se dan cuenta, hicimos el dibujo de I0 carga en la diapositiva anterior sin saber el valor. Y ahora lo calculamos. Ya, esto es interesante. Ya el I0 de 1 es IO carga multiplicado por el delta teta on dividido el periodo. ¿Ya? Y ese delta teta on es del diodo 1, ya que es cuando está funcionando el diodo 1, que es teta 2 menos teta 1. Vamos a reemplazar los valores, queda 180 menos 0 dividido 360 y eso es 0,5. Finalmente queda 2,45 amperes, que es la mitad de I0 carga. Y a I0 DCL pasa lo mismo. I0 carga, que es su valor máximo, multiplicado por el delta teta on del DCL dividido el periodo. Y esto es igual a I0 carga, teta 3 menos teta 2 dividido todo ello en el periodo. Reemplazamos 360 grados menos 180 grados. Todo eso dividido en 360 grados da también 0,5. ¿Ya? Si se dan cuenta, se está cumpliendo el LKC. Porque por LKC tenemos que la corriente del diodo 1 más la corriente del DCL es igual a la corriente de carga. Y si se dan cuenta son valores iguales en el D1 y el DCL porque funcionan el mismo... eh, su delta teta on es 0, o sea, como explican, es el mismo si ven las señales de corriente y de tensión. Es el mismo, está el mismo periodo que está, o sea, el mismo intervalo que está encendido en ambos. Digamos que la distancia de encendido, eso, mejor voy a decir como distancia. La distancia de encendido y apagado en ambos diodos es la misma. Será en diferente intervalo, pero es la misma. Por ende, las áreas, y acuérdense que la integral son áreas, son la misma. ¿Ya? Y entonces funcionan complementariamente. Las señales son las mismas cuando funcionan y cuando no funcionan. En diferentes intervalos es lo que implica, vuelvo a decir, que las áreas son la misma. ¿Ya? Por simetría, I0 de 1 es igual a I0 de CL. Tomando en cuenta que I carga es igual a I de 1 más I de CL, tenemos lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Ya? Y si ustedes quieren hacer la integral, ahí está la integral, pero van a llegar a exactamente lo mismo. ¿Ya? Tenemos acá las etapas de funcionamiento. Entonces, primera etapa, tenemos que dibujar el circuito con D1 funcionando. Entre teta 1 y teta 2, diodo 1, la fuente B, la carga. Ya. Y la etapa 2 es cuando entre teta 2 y teta 3, que está el DCL funcionando, y dibujamos el circuito con la carga con DCL funcionando. Más allá, eso, solamente por ahora. Nada más que decir. Potencia activa. Ya acá tenemos la gráfica de la corriente del diodo 1, que es la misma de la corriente IB, que IB es la corriente de la fuente de tensión B. Y vamos a hacer la integral de potencia. ¿En dónde? En la fuente B. Eso quiere decir que si vamos a hacer una tensión multiplicada por una corriente, tiene que ser la de la fuente de tensión y la corriente de la fuente de tensión. Nunca olvidar eso. Si me están pidiendo potencia de un elemento, es el voltaje de ese elemento por la corriente de ese elemento. Ya entre θ1 y θ3. Ya finalmente queda la integral de 1 partido t entre θ1 y θ2 de b pic seno de θ por I0 carga. Ya fue. ¿Por qué no puse θ2 hasta θ3? Porque eso es cero. Esa área da cero. Así que solamente me quedo con la área que me dé un valor numérico. ¿Ya? Tiro las constantes para afuera. Ahí puse 1 partido t entre medio, pero ahí vamos a ver por qué. Y es por esto. Porque justo esa parte da B0 carga. Y eso es algo que ya calculamos. Entonces simplemente reemplazamos y finalmente tenemos un valor de 485,6 watts aproximadamente. No confundir esto con el tema de déjame ver que me acuerdo del principio de ortogonalidad. No confundir esto con principio de ortogonalidad porque
el principio de ortogonalidad dice lo siguiente, y de hecho esto es B0 carga por I0 carga. Ah, y ahí B0 carga. Lo que me faltó aquí incluir, eso sí, es que lo amarillo debería llegar hasta 1 partido T. ¿Ya? B0 carga es 1 partido T por Bpic integral de seno de teta. Así que después cuando voy a subir quizá esto en un PDF las presentaciones y ahí lo voy a corregir, pero se entiende. Todo eso es B0 carga. Y ahí queda finalmente I0 carga por B0 carga. ¿Ya? Pero como dije, esto dio por coincidencia, sí. ¿Ya? Y esto es un típico que va a dar en este tipo de rectificadores. Eso es lo que va a dar de potencia eh, activa en la fuente B. ¿Ya? Pero vuelvo a decir, no confundan esto con el principio de ortogonalidad. Porque de hecho, I0 carga es de la carga. Y B0 carga también es de la carga. ¿Ya? Pero nosotros estamos sacando potencia en la fuente B. ¿Ya? Y si ocupáramos el principio de ortogonalidad, en verdad llegaríamos a lo siguiente. El principio de ortogonalidad, antes de nombrarlo, es, tenemos la potencia B, que la potencia B quiere decir que es la suma de potencias de diferentes frecuencias. De la frecuencia 0 a la frecuencia 1, que vendría siendo la fundamental, potencia 0, valor medio, P1 fundamental, P2 segunda armónica, tercera armónica, cuarta armónica, etcétera, etcétera. Entonces la sumatoria de todas las infinitas armónicas es la potencia que estamos analizando. ¿Ya? Entonces lo único que tienen en común, y aquí sí entra el principio de ortogonalidad, es que lo único que sobrevive es la frecuencia que tengan en común. Y si vemos, ahí tenemos la gráfica de la corriente del diodo 1, pero la gráfica de la fuente de tensión B es una senoidal pura. ¿Ya? Es una senoidal pura. Y dicha senoidal vale seno de teta en todo instante de tiempo. Si yo la analizo acá, vale lo mismo, vale lo mismo, vale la misma función. ¿Ya? Eso quiere decir que la integral a nosotros nos corta entre teta 1 y teta 2 porque es ahí donde la corriente tiene valor. Y fuera de esos intervalos es cero. ¿Ya? ¿A qué quiero llegar con esto? Al tema de que, primeramente, B0 por I0, I0 tiene valor medio, sí, sí tiene valor medio. I0 carga medio, de hecho. Pero B0, que es una senoidal pura, ¿cuál es su valor medio? Es cero. Porque el área de lo positivo, sumado al área de lo negativo, se anulan y quedan en cero. Y solamente sobrevive B1 por I1. ¿Ya? Y aquí ya volvemos a la integral. Si yo hago esa integral, es B1 pic por I1 pic, todo eso dividido en 2pi, de la integral entre 0 y 2pi de seno de 2 teta en d teta. ¿Ya? ¿Qué más quería decir con esto? Que acá no estamos sumando, no estamos multiplicando señales cuadradas con senoidales, estamos multiplicando, mejor dicho, dos senoidales. Porque acuérdese, esto viene de la serie de Fourier, y la serie de Fourier solamente tiene senoidales en diferentes frecuencias. ¿Ya? Y en este caso tienen una frecuencia en común que es 50 Hz. ¿Ya? Por eso queda entre 0 y 2pi esta integral. ¿Ya? En algún momento voy a explicar a detalle el principio de ortogonalidad. Entonces, B1 pic lo tenemos porque es raíz de 2,220. Pero, ¿cuánto vale la senoidal de esa señal? Si se dan cuenta, la señal a la señal que tenemos arriba, le resté su valor medio, ya que su valor medio es I0 carga medio. Si yo le resto a todo instante de tiempo a ID1 y I0 carga medio, queda una señal que es la señal que está acá abajo. ¿Ya? Que es una señal que llega como máximo a I0 carga medio y como mínimo menos I0 carga medio. ¿Ya? Si usted hace un offset de la señal de arriba, vuelvo a decir, van a llegar a la gráfica de abajo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ocupamos serie de Fourier necesitamos una señal que tenga valor medio cero. ¿Ya? Porque el valor medio de esa señal está en B0 por I0. Pero todas las demás se tienen que hacer en base a una señal
todas las demás armónicas, de la fundamental hacia adelante, necesitan de una señal sin valor medio. ¿Ya se dan cuenta? ¿Cuál es la señal que estamos multiplicando realmente? Es la verde que sale abajo, la verde oscuro, ya que es una sinusoidal que sube un poquito más arriba del pic, que baja, etcétera. Y eso se tiene que calcular su pic. Y para este tipo de señales es 4 veces y 0 carga medios dividido en pi. Una de las cosas que van a llegar a exactamente lo de arriba, ya que van a llegar a I0 carga por B0 carga, van a llegar al mismo resultado, al mismo todo, pero esto es más enredado, pero hay veces donde esto nos ayuda mucho al principio de ortogonalidad. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos multiplicando a una señal constante en todo intervalo de tiempo, porque I de 1 no es constante en todo intervalo de tiempo, es constante entre teta 1 y teta 2 solamente y se repite eso en el tiempo, pero entre teta 2 y teta 3 vale otra constante que es 0 volt. ¿Ya? No es una señal constante en todo instante de tiempo. El principio de ortogonalidad nos sirve más que todo cuando estamos multiplicando dos señales y una de ellas es constante, ya sea de corriente o de tensión. Y si una de esas señales es constante, la potencia activa directamente va a ser B0, que es la tensión media en tensión por la tensión media de corriente del elemento. Ya, para que no confundan el cálculo anterior con el principio de ortogonalidad. Por eso expliqué esto, solamente por eso. Ya, como vuelvo a decir, voy a explicar esto en un PBT, en un video específicamente del principio de ortogonalidad y se van a dar cuenta en qué casos nos sirve mucho saber esto. En este caso no nos sirve, pero quería mencionarlo para que no se confunda. Porque muchas veces el principio de ortogonalidad nos sirve cuando es una o la función de tensión o la función de corriente sea una constante. Y por eso en el principio de ortogonalidad queda B0 por I0. En este caso no. ¿Ya? Sigamos. Corriente eficaz. La corriente eficaz de la fuente de tensión B es igual a la corriente B peak raíz del delta tetaón dividido en T. Y esto, vuelvo a decir, es en el caso donde tengamos una señal cuadrada eh, que su máximo sea una constante y su mínimo sea cero. Ya va a ser válido eso. Y cualquier cosa ustedes pueden ocupar la integral si quieren, pero van a llegar al mismo resultado de lo siguiente. ¿Ya? ¿Cuánto vale IB peak? Y cero carga, raíz de teta 2 menos teta 1, que es el intervalo de encendido, dividido el periodo, que son 360 grados. ¿Ya? Reemplazo los valores, eso queda a raíz de 0,5. Y finalmente tenemos una corriente de 3,5 aproximadamente amperes. ¿Ya? Potencia aparente y factor de potencia. Ya tenemos que la fuente B es de raíz de 2,220 seno de teta. La fuente de tensión B es una senoidal pura. ¿Ya? Lo que implica que su valor efectivo va a ser simplemente B peak dividido raíz de 2, igual a 220. Acuérdense, el valor efectivo es menor que el valor peak. Por ende, acuérdense siempre de esto, tiene que ir dividido en raíz de 2 para que eso se cumpla. ¿Ya? Y si yo quiero sacar B peak y sé el valor efectivo, tengo que multiplicar por raíz de 2, porque acuérdense que raíz de 2 es 1, algo, 1, no me acuerdo, 1,1, 1,2, algo así. Pero lo que quiero decir es que ese raíz de 2 está amplificando. Entonces, si quiero saber B peak, lo igualo a raíz de 2 B efectivo, me va a dar un valor mayor a B efectivo. Entonces se cumple que B peak es peak. Ya lo digo porque muchas veces se equivocan o se confunden y no se acuerdan si el raíz de 2 divide a B peak o divide a B efectivo. O también que es el mismo símil de que no se acuerdan que si el raíz de 2 va multiplicando al B efectivo o va multiplicando al B peak. Ya, pero con esas analogías se pueden acordar fácilmente. Finalmente esto queda B efectivo es igual a raíz, o sea, es igual a B peak dividido raíz de 2, igual a 220. ¿Ya? La potencia aparente es B efectivo por I efectivo de 220 por 3,46 del cálculo anterior, igual a 762 volt-ampere. Para la fuente de tensión B, el factor de potencia es la potencia activa, digo, la potencia aparente, ¿ya? Y vuelvo a decir esto es en el elemento.
estoy sacando factor de potencia en un elemento y ese elemento es la fuente de tensión B. Así que la potencia activa que vaya a ocupar es la potencia activa de la fuente B y la fuente y la potencia aparente que vamos a ocupar es la potencia aparente de la fuente B. ¿Ya? Si me piden algo en B, tengo que ocupar B. ¿Ya? Si necesito algo, voy a ocupar el B de la fuente B, la I de la fuente B, la potencia de la fuente B, la potencia aparente de la fuente B. ¿Ya? Que se entienda, si yo pregunto algo en un elemento, tengo que ocupar el voltaje, la tensión, la potencia activa, la potencia aparente de dicho elemento, no la del vecino, no del elemento que está al lado. Asegúrense siempre que sean del elemento que se pregunta. ¿Ya? Porque muchas veces se equivocan, ocupan B carga, ocupan otra tensión nada que ver y tienen el resultado mal. Pero acuérdense de eso siempre, por favor. ¿Ya? Eh, Reemplazo los valores y finalmente tengo como resultado del factor de potencia 0,6366 adimensional. ¿Ya? Porque esto no tiene valor físico, esto es un número. Y si quieren multiplicarlo por 100%, quedaría en porcentaje. Y al final quería 63,66%. Eso, más que todo, con esto me despido. Espero que se encuentren bien, que hayan entendido. Cualquier cosa que quieran comentar, comenten. Y eso, muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao.